continuación, el licenciado y escritor don Eduardo Bern, pues, dará las palabras oficiales de bienvenida a este conmemorado evento. Buenas tardes. Me complace mucho darles la bienvenida en nombre de los organizadores de este evento. Durante el siglo pasado hay dos hitos importantísimos a los que hay que referirse con todo respeto. El más importante, el de la gran huelga de 1954. El otro probablemente se le acerca, que es la guerra entre Honduras y El Salvador, 1969. El siglo pasado es un siglo que prometía, después de tantos desastres sucesivos, uno después de otro, hacernos arribar a un futuro más prometedor, porque estamos iniciando no solo el siglo XXI, sino el tercer milenio. Ha pasado ya la época de inicio y nos enteramos con mucho desagrado que las esperanzas empezaron a desvanecerse rápidamente desde el exterior, cuando empieza otra vez el ímpetu guerrerista por parte del filósofo internacional, señor Donald Trump, el filósofo que con mucha sabiduría dijo que nosotros éramos unos paisitos de mierda. Con estas breves palabras les doy, es increíble la convocatoria que ha logrado, y lo felicito y lo nombro especialmente al compañero organizador Andrónico Espinal. A quien se debe esta extraordinaria convocatoria. Gracias. También agradecemos la presencia y tenemos el gran honor aquí que nos acompaña el doctor Mario Bargueta. Un saludo. Este evento es, como decía la licenciada, es copatrocinado por el Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Pedagógica Nacional. A ellos también, muchas gracias. Continuando con el desarrollo de este evento, queremos darle la palabra al compañero Sebastián Suazo, quien pues ha sido un testigo histórico de este acontecimiento para la vida del país. Así que escucharemos un poco, unos breves momentos, las palabras de Sebastián Suazo. Muy buenas tardes. Miren, me siento orgulloso al estar presente en este acto tan importante de los 65 años de la gran lucha de los trabajadores. Cuando los obreros de la costa norte, continuando con las luchas de sus anteriores, del 1920 y de antes, que vino a culminar con el asalto al cielo de la huelga del 54, en la cual orgullosamente yo participé. Quiero reconocer que mis conocimientos en el movimiento obrero se los debo más a dos importantes organizaciones. Una, Esfuerzo y Cultura, organización que fue constituida por trabajadores de la construcción en casa de Rolling Castillo, padre, en el barrio Morazán. Allí me comencé a organizar. Segundo, quien me dio la teoría y los mayores conocimientos fue
el Partido Democrático Revolucionario Hondureño. En sus periódicos, en sus hojas volantes, en la disciplina, en los conocimientos teóricos, en la lectura de los libros que venían llegando a nuestro país, que eran prohibidos. La participación mía en las bananeras con los trabajadores, orientándolos para que apoyaran esa gran huelga que se estaba preparando de 1954. Quiero decirles que cuando uno entra en ese camino y se ha manifestado todo el tiempo dentro de esa línea patriótica, hasta la fecha uno se siente orgulloso. Jamás he traicionado a la clase obrera. Esa huelga, compañeros, no fue solo de los trabajadores, fue el pueblo en sí. El pueblo se volcó a apoyar a los trabajadores, intelectuales, estudiantes. Y allí estuvieron. Y luchando contra un monstruo, como era la United Fruit Company, y los patronos hondureños que los explotaban en una forma bárbara. A mí me tocó trabajar, yo soy constructor. Y digo en un libro que escribió el ingeniero Andrónico, soy constructor no solo de la vivienda, sino también, espero, de una nueva sociedad en la cual podamos vivir mucho, 1000 veces mejor que lo que estamos viendo hoy. Quiero decirles que mi participación en el movimiento obrero no fue fácil. Fueron muchos los trabajadores que fuimos a la cárcel. Fuimos muchos los trabajadores que nos manifestamos y los organizamos en una forma clandestina para poder exigir al Estado de Julio Lozano Díaz, que en ese entonces era presidente, se reconocieran las organizaciones sindicales en el país. De esa manera, Julio Lozano Díaz, recuerdo, trajo esquiroles de los Estados Unidos. A un tal, me acuerdo de un tal Malavé Villalba, creo que era de Bogotá, Colombia, pero era dirigente sindical de los Estados Unidos. Vino a Honduras a dividirnos y a señalarnos como comunistas. Mas, sin embargo, con todas las maniobras que ellos utilizaron, no los vencieron. Se logró desarrollar el movimiento obrero y fue reconocido a punta de balas. Nosotros teníamos que andar clandestinamente organizando y planificando qué hacer en el trabajo legal. Y así, de esa manera, comenzamos a trabajar. Quiero decirles, compañeros, que en ese tiempo había pequeñas fábricas. Entonces yo entiendo que cuando el sistema de un país no existen esos centros de producción, la clase obrera está dormida. Yo creo que en este momento la clase obrera está dormida. Sus dirigentes están dormidos. Sus dirigentes se olvidaron de las bases. El sacrificio que nosotros hicimos en aquellos tiempos, en esta vez ya no se hace. Pero bien, estamos asegurados, estoy seguro, compañero, que como dice la ciencia y de los que estudian la ciencia, las cosas no van para atrás, las cosas marchan para adelante. La dialéctica es clara. Entonces, dentro de
de venir de cosas, pienso de que todo lo que está ocurriendo en mi país y en otros países del mundo son parte de esa lucha de transformación que se está dando para un salto a una vida mejor. Es cierto, hoy estamos, como dicen, todos amolados, los tienen amolados, pero no bajemos la guardia. Aún mis años, yo tengo 92 años, comencé la lucha de 22 años y me entregué al movimiento obrero como todo un personaje. Aquí hay personas que me han ayudado, el doctor, por ejemplo, otros compañeros, el compañero que le agradezco mucho al sindicato del Citrapani. El Citrapani ha sido baluarte para mi personalidad. Quiero decirles que yo trabajé 12 años allí, allí me tuvieron. Entré a los 63 años a trabajar, a los 73 años a trabajar. Y salí en 1912. Me mantengo el recuerdo y la comprensión de todos los trabajadores que han dado precisamente su apoyo y su solidaridad con mi persona. Yo me siento en este momento, como les dijera a ustedes, juntamente con compañeros que hay aquí, por ejemplo el doctor, el licenciado, otros compañeros que están aquí, luchadores de 1900. Me siento grande y me siento feliz por haber cumplido en cierta parte la tarea para luchar como un hombre libre. Gracias, compañeros. Muchas gracias. Muchas gracias al compañero Sebastián Suazo por sus valioso testimonio. Continuando con el desarrollo, se ha considerado pertinente conocer cuáles fueron los efectos positivos de este evento, de este acontecimiento nacional. Y para eso, pues, llamamos al licenciado Óscar Aníbal Puerto, quien nos hablará de lo que son los antecedentes de la legislación laboral en Honduras y los efectos de la huelga en ella misma. Compañeros y compañeras, me voy a tomar el privilegio de la tercera edad para no ponerme de pie y hablar sentado. El tema, como ya lo anunció el señor maestro de ceremonias, que me toca desarrollar en el breve espacio de 10 minutos, se titula Antecedentes históricos de la legislación laboral hondureña. El Código del Trabajo, declarado vigente mediante el decreto número 189 del 19 de mayo de 1959, no es una concesión graciosa de la plutocracia, ni tampoco un gesto piadoso del gobierno que entonces regía la República. El capitalismo siempre es ajeno a las obras piadosas. Obviamente, este código tiene sus antecedentes en las luchas laborales, principalmente en la gran huelga obrera de 1954. Una huelga monstruosa, técnicamente organizada,
que sorprendió al mundo por ser perfecta en un país que no tenía experiencias laborales. Esta frase pertenece a don Eliseo Pérez Cadalso, cuando era consejero de Estado en el gobierno de don Julio Lozano Díaz. Contaría Pérez Cadalso con 35 años de edad. Había estudiado Derecho Laboral en Colombia y a la sazón tenía ideas democráticas que con el tiempo fue abandonando. Este discurso que voy a desarrollar en parte está inspirado en las bizarras intervenciones de Pérez Cadalso en el Consejo de Estado que operó de 1954 a 1956. Pérez Cadalso buscó y encontró las huellas de la legislación laboral anterior al Código de Trabajo de 1959, el vigente. Gracias a él supimos que un hombre humilde, Jacobo P. Munguía, propuso en 1925 ante el Congreso Nacional un proyecto bajo el nombre Ley General de Trabajadores. Y hago énfasis en algo notable. Ley General de Trabajadores. No está hablando de la actividad del trabajo, sino que la de protección a quien realiza el trabajo. Jacobo P. Munguía, asómbrense ustedes, representaba al Partido Nacional de Honduras en el Congreso Nacional y eso fue consecuencia de que el Partido Liberal se había identificado servilmente con la compañía Bacarro, que después fue la Standard Food Company, al punto de haber perseguido a escritores notables de Honduras como Salatiel Rosales y Abel García Cálix. Jacobo P. Munguía, la P es Posas, él era Jacobo Posas Munguía, y la P le servía para encubrir su bastardía. En aquella época, ser hijo bastardo era algo tremendo. Era un estigma. Jacobo P. Munguía no era obrero bananero. Era, abro comillas, un poquitero. Esto es, cultivaba pequeñas extensiones de banano junto a ciertas o cientos más de hondureños que fueron despojados de sus tierras por la Bacarro, después Standard Food Company. El proyecto no fue aprobado y Jacobo P. Munguía abandonó el Partido Nacional y abandonó a Tiburcio Carías. Se retiró a vivir al municipio de Esparta, departamento de Atlántida, donde fue asesinado. No tenía enemigos, solamente la Standard Food Company. Es urgente rescatar a Jacobo P. Munguía de las brumas del olvido. En 1931, el doctor Salvador Corleto, a la sazón ministro de Fomento, Agricultura y Trabajo, en el gobierno que presidía Vicente Mejía Colindres,
valiéndose de la iniciativa de ley que le concedía la Constitución de 1924, hizo llegar al Congreso un proyecto de Código del Trabajo. Al parecer, era una obra que respondía a los intereses de la clase obrera. El Congreso, integrado por diputados muy reaccionarios, no lo aprobó. El doctor Corleto no actuó solo en la elaboración de este proyecto. Hay que agradecer los egregios aportes intelectuales de dos grandes hondureños. Me refiero a don Augusto Secuello y a don Julián López Pineda. Lo curioso y aleccionador es que los dos colaboradores pertenecían al partido adversario. Salvador Corleto era liberal y lo fue siempre. Don Julián López Pineda y don Augusto Secuello pertenecían al Partido Nacional. Es una inmensa lección. Los hondureños, cuando están de por medio los intereses superiores de la patria, deberíamos congeniar haciendo a un lado intereses mezquinos. Veamos ahora quiénes eran los proyectistas. Salvador Corleto, 1887-1967, es decir, vivió 90 años, era un abogado y político originario de Antigua Ocotepeque. Tuvo una figuración política luminosa. Fue varias veces diputado al Congreso Nacional y diputado al Congreso Federal Centroamericano, reunido en Tegucigalpa en 1921, con el objetivo de llevar a cabo el sueño de Francisco Morazán. La intervención nefasta de los Estados Unidos impidió el logro de este hermoso objetivo. El doctor Corleto fundó centros de enseñanza. El primer colegio de Ocotepeque fue una creación de su mente selecta. Asimismo, fue uno de los fundadores del Instituto Morazánico y jefe del Partido Unionista Centroamericano. En 1955, una coyuntura política impensable dio lugar a que Julio Lozano Díaz, convertido en jefe de Estado, intentara un gobierno de conciliación nacional. Le concedió al Partido Liberal dos ministerios: el Ministerio de Educación Pública y el de Recursos Naturales. El Ministerio de Educación Pública lo desempeñó el doctor Enrique Ortiz Pinel. Él hizo llamar al doctor Corleto para que fuera su asesor jurídico. Corleto aceptó el cargo con tranquila humildad. Iba y regresaba de su trabajo, caminando a pie. Frisaba a los 88 años. El vecindario del barrio La Hoya, sin distinciones políticas, le presentaba su saludo reverencial. En ningún cargo estuvo ocioso, siempre fue aportativo. Siendo asesor jurídico del Ministerio de Educación, redactó las bases para lo que después sería la autonomía de la Universidad de Honduras. Creo que en el desempeño de sus funciones lo sorprendió la muerte. No se izó el pabellón nacional a media asta. No hubo acuerdos de duelo, a pesar de que Corleto fue casi un prócer. Augusto Secuello Esteves, 1882-1941. Es conocido como autor de la letra del himno nacional, pero nuestro hombre ahí no se agota. Fue
versado en historia y en jurisprudencia. Periodista notable, dirigió diarios en Honduras y en Costa Rica. Fue ministro de Relaciones Exteriores a la temprana edad de 21 años. Por eso abandonó sus estudios de Derecho en la administración de Miguel Paz Barahona. Fue ministro de tal calidad que la Academia de Diplomacia del Ministerio de Relaciones Exteriores de Honduras lleva su nombre. Se casó con una bella mujer costarricense con quien procreó una familia numerosa. Todos ellos, sin excepción, personas talentosas y honestas. Julián López Pineda, 1882-1959. Poeta, narrador, periodista, diplomático y jurisconsulto, aunque su pasión verdadera fue el periodismo. Y así como en la mitología griega, el rey Midas todo lo que tocaba lo convertía en oro, don Julián López Pineda todo lo que tocaba lo convertía en noticia. En sus mocedades fue marxista y estudió el marxismo en serio. Incluso lo difundió entre la juventud de su ciudad natal, Gracias, departamento del Empira. Después de un barquinazo a la derecha, lo que le reprochó acremente Ramón Amaya Amador en las páginas de Destacamento Rojo. Lo que es innegable es que era un hombre de inmensa ilustración. Fue un polemista terrible. Si ponemos atención a lo que escribió durante su larga trayectoria periodística. Murió en La Haya defendiendo los derechos territoriales de Honduras en el diferendo con Nicaragua. Entre otros adornos intelectuales, fue el primer presidente de la Asociación de Prensa Hondureña, APH, y miembro fundador de la Academia Hondureña de la Lengua. Debido a la huelga de 1954 que estamos celebrando, el jefe de Estado, Julio Lozano, promulgó la Carta Constitutiva de Garantías de Trabajo el 16 de febrero de 1955, que sentaba los principios fundamentales para la futura legislación laboral. Además, emitió la Ley de Mediación y la Ley de Contrato Individual de Trabajo, 26 de abril de 1956. Lozano creó el Ministerio de Trabajo, Asistencia Social y Clase Media, así lo llamó. Su primer titular fue el profesor Mariano P. Guevara. Los datos los obtuve de don Lucas Paredes en su libro Los Culpables, editado en el año de 1970. El Código de Trabajo en vigor tuvo su cimiento histórico en la monstruosa huelga de 1954. Me encanta, es la metáfora de Pérez Cadarce. Huelga liderada por César Augusto Coto. Andrónico Espinal nos va a dar la semblanza de ese líder obrero ya fallecido. Manuel J. Sierra, Francisco Ríos, Teresina Rossi, la primer mujer en la historia de Honduras que ha dirigido multitudes proletarias, y otros que se me olvidan. El escritor inglés Roy Jenkins dice que la memoria es una nube del tamaño de una mano. Post scriptum,
me he enterado que esta imagen literaria está en la Biblia. Los ingleses se roban todo. Robaron territorio en Asia, robaron territorio en África, robaron territorio en América y también roban conceptos. Por suerte que no hay ningún inglés aquí, ¿verdad? Bueno, 5 años después de la huelga de 1954, se emite el Código de Trabajo. Gobernaba el doctor José Ramón Villeda Morales. El código fue redactado por el muy ilustre abogado, de los mejores abogados que ha tenido Honduras, Miguel Antonio Alvarado, actuando como su asistente el de igual título, Amado H. Núñez. Este dato lo recogí del libro escrito por el doctor Mario Argueta. Villeda Morales, Luz y sombra de una primavera democrática, así se titula, publicado por Mario en el año 2009. Casi inmediatamente se emite la Ley del Seguro Social, que ha contribuido a mejorar las condiciones de vida de los sectores oprimidos, y que en el momento en que fue promulgado nadie se le cruzó por la cabeza que iban a ocurrir escándalos de corrupción de la naturaleza de los que estamos viviendo. Estamos reunidos celebrando la huelga de 1954. Sin embargo, sin que nadie se dé por aludido, este movimiento debe ir hacia adelante. Se quedó estático. La clase sindical no ha progresado hacia el logro de objetivos mayores. La clase obrera, después de 1954, tenía una misión histórica que no ha cumplido: la toma del poder. Por desgracia, la dirigencia sindical, con muy pocas excepciones, está David Posadas, es una de esas excepciones, ha caído en una posición acomodaticia, históricamente imperdonable. Muchas gracias. Hoy el ingeniero Andrónico Espinal, uno de los principales organizadores de este evento, pues nos va a hablar de la personalidad de Augusto Cotumaña, ¿verdad?, que fue secretario general de la huelga. En la costa norte, en las fincas bananeras, se estaba gestando uno de los acontecimientos más trascendentales que vendría a cambiar la historia de Honduras. Los obreros de los diferentes campos bananeros de esa poderosa compañía norteamericana se movían en forma clandestina desde el puerto de Tela hasta el Progreso y desde la vía de la Lima hasta Puerto Cortés. Su propósito era buscar el apoyo de ellos para celebrar la fiesta del 1 de mayo y con ello decretaron la histórica huelga en los campos bananeros. La huelga duró unos 69 días, que estremecieron no solo la estructura económica de esta compañía, sino que al gobierno del doctor Juan Manuel Gálvez, quienes vieron con suma preocupación y en forma alarmante que los obreros por fin habían despertado y que algo grande podía suceder si esta huelga se extendía a nivel nacional.
Este ha sido el secreto muy bien guardado por los obreros de los diferentes sectores de esta compañía frutera, quienes hasta el último momento se mantuvieron en la más estricta secretividad las acciones que realizarían en los próximos días para lograr sus objetivos. Gracias. La dirigencia obrera se movilizaba con sumo cuidado por las líneas férreas y senderos, atravesando puentes, caminando sobre los durmientes y bordos de los ríos Ulúa y Chamerecón, en las tinieblas de las noches oscuras y en las argentadas noches claras de luna llena, que con su resplandor se reflejaba las siluetas de los obreros por aquellos caminos de extensas plantaciones de banano. Los dirigentes que como fantasmas se desplazaban a altas horas de la noche hacia los campos bananeros en los cuales los compañeros los esperaban en sus barracones de madera, deseosos de escuchar las últimas noticias y recibir las instrucciones precisas para que, llegado el momento, proceder a la paralización de las labores en las fincas tan pronto se diera la orden de la huelga. Esta historia está dedicada a los miles de hombres y mujeres anónimos que participaron con entusiasmo en su lucha durante los 69 días que duró este acontecimiento, como fue la gran huelga de mayo de 1954, y que gracias a... Cuando termine, prosigo. Y que gracias a su valor y sacrificio, organización y disciplina, llegaron casi al final de la misma y de esta manera obtener algunos beneficios para la clase trabajadora y de otros logros para la sociedad hondureña. Uno de los dirigentes de esa lucha heroica, a quien deseamos recordar y que fuera uno de los líderes, nos referimos al exseminarista que, muy joven, quiso dedicarse al estudio de la religión católica para conducir al pastoreo de las almas. Nos referimos al poeta, escritor y compositor de música popular Tito Coto, que era el nombre familiar y artístico de Augusto César Coto Umaña. Podemos decir que él, al igual que muchos dirigentes, fueron los actores intelectuales de este movimiento. Entre ellos podemos citar a Juan Bautista Canales, Ángel Manuel Domínguez, Rafael García, representante de los muelleros de Puerto Cortés, Augusto Castañeda, Francisco Belisario Ríos, más conocido como Chico Ríos, hombre de un temple sin igual, digno de admirar y un ejemplo para las futuras generaciones por su honradez. Teresina Rossi, Manuel Asierra, Raúl Cepeda Montoya, Gabriel David Galeano, Marco Santos, Santos Peña, Agapito Robleda Castro, Rigoberto Padilla Rush, don Dionisio Ramos Begarano, Ignacio Paz, el profesor Julio César Rivera, el profesor Ventura Ramos y don Nicolás Urbina, y otros más que hicieron de este movimiento obrero un verdadero apostolado de lucha y de solidaridad digno de ser admirado. César Augusto Coto Umaña nació en Antigua Cotepeque el 21 de mayo de 1931, siendo sus padres don Manuel Coto Madrid y doña Paz Umaña, gente muy trabajadora y de una honradez acrisolada, quienes después del desastre de la inundación causada por el río Marchala, el 7 de junio de 1934, el que hizo desaparecer al pueblo entero y a miles de personas quienes murieron arrastradas por las embravecidas aguas de este río. Algunos sobrevivientes, entre ellos los padres de Tito Coto, tuvieron que trasladarse a vivir a San Marcos de Ocotepeque. Para ese entonces él era un niño de apenas 3 años. Sus recuerdos de su pueblo natal y la tragedia le eran imperceptibles, pero allí estaba en su nuevo hogar junto a sus padres y demás familiares. Gracias. Sus primeras letras las recibe
Al ingresar el primer grado de la Escuela Mixta Cándido Mejía de San Marcos de Ocotepeque, sus maestros de primaria fueron los connotados mentores Manuel Antonio Mejía, Julia Chapeta López y la profesora Rosario Figueroa Rodesno. Con ella cursó la mayoría de los grados de su primaria. Se le recuerda por su don de gente, muy educado y por ser uno de los alumnos más sobresalientes de aquella época de oro en la educación de nuestro país. Desde muy temprana edad emigró de su querido San Marcos de Ocotepeque y se trasladó a la costa norte de Honduras. Había oído hablar de estas tierras en donde los ríos corrían como manantiales de leche y miel y que los sueldos por el trabajo que ofrecía esta compañía bananera a sus empleados era lo suficiente y en poco tiempo podían convertir a cualquiera con un poco de suerte en un hombre de bien. La realidad era otra y el joven sanmarqueño tuvo que experimentarla antes de engancharse en el departamento ferrocarrilero en la vía de la Lima como agente de pasajes y de fletes. Este lugar era la sede de las oficinas centrales de la Tela Railroad Company, resguardada esta y sus campos bananeros por uno de los hombres más temidos de esta zona, el comandante Eduardo Galeano, más conocido como Guayo Galeano. Era un hombre de modales finos y con voz de niño, pero cruel con sus adversarios, especialmente con los obreros, con los viudos y con quienes infringían la ley. El joven Tito Coto, al ver todas estas atrocidades en contra de sus hermanos de lucha, su espíritu se fue templando como el acero y no tuvo otra alternativa que poner su talento en aras de la clase obrera. Y cuando se declara la huelga general de mayo del 54, a la edad de 23 años es nombrado secretario general del primer comité central de huelga en la Perla de Lulúa, la histórica ciudad del Progreso. Funcionaron sus oficinas en la casa de los profesores Julio C. Rivera y doña Josefa Peña de Rivera. De allí en adelante no descansó, al igual que sus compañeros de lucha, en poner todo su empeño en la defensa de los intereses de los trabajadores, llegando casi hasta el final de esta histórica huelga en la costa norte, hasta el momento que algunos de los dirigentes apegados y manipulados por la Tela Railroad Company le hacen el juego a esta empresa y acusan a varios de sus compañeros huelguistas, entre ellos a don Francisco Ríos, Marco Santos, Gabriel David Galeano, Juan Baptista Canales y al mismo Tito Coto Umaña, que debido a las intransigencias de ellos se estaba obstaculizando para que se llegara a un acuerdo entre las partes en litigio y se pusiera fin a la misma. Contra todos ellos se libraron órdenes de captura y a finales del mes de junio son apresados en la Lima por Guayo Galeano, comandante de armas, y remitidos por Cordillera a Tegucigalpa a la penitenciaría central. Al salir libre, nunca regresó a la costa norte, libró innumerables batallas en beneficio de los obreros de la tela. Para ese entonces contrae matrimonio con la joven Idaá Giral, hija del doctor en antropología Rafael Giral, de origen suizo, quien era un profundo investigador de la cultura maya. A partir del año de 1985, el gobierno de ese entonces le confiere un puesto en la Embajada de Honduras como agregado cultural y de prensa ante la República de Guatemala. Aquí se desempeñó en forma brillante hasta el año de 1990. Ese mismo año los intelectuales guatemaltecos lo nombraron como presidente de la Junta Directiva de la Asociación Guatemalteca de Actores y Compositores, puesto que supo desempeñar con el más digno orgullo la representación que le habían encomendado sus hermanos de la tierra de la eterna primavera, a la que le cantó y exaltó muchas veces a través de sus escritos.
César Augusto Coto Umaña durante su vida tuvo una metamorfosis sin parangón en la historia de nuestro país, desde dirigente obrero que supo luchar con vehemencia y dignidad por las transformaciones sociales en una época de grandes acontecimientos. La vida literaria de Tito Coto fue prolífica, llegando a escribir las prosas Bajo el cielo de los mayas y en verso Primicias literarias 1958, Vuelo a la eternidad del 85, Mapa lírico 1986, Otros mundos 88 y Galáctica, poema que obtuvo el primer lugar en los Juegos Florales de Santa Rosa de Copán en 1987. En el campo musical, su canción Tegucigalpa Querida ganó grandes honores, llegando a ser considerado uno de los mejores compositores de música popular en Honduras. El que fuera secretario general del primer Comité Central de Huelga en la ciudad del Progreso, murió en octubre de 1993 a la edad de 62 años. Con su desaparecimiento físico, los obreros de la costa norte perdieron a uno de los hombres que con su tenacidad y talento luchó a favor de la clase obrera de Honduras. Muchas gracias, culto y gentil auditorio. Me ha tocado el tema de hacer cierto testimonio de lo que conocí de la huelga de 1954 y lo que escribí le puse la huelga de 1954, corto relato y reflexión. Apenas tenía 9 años cuando se inició esa enorme huelga. Nací en la Lima Nueva, la capital de la Tela Railroad Company, y viví en un barracón hasta mis 17 años. Me formé en ese ambiente particular que distingue el enclave bananero del resto de las comunidades de Honduras. Su coherencia apuntaba esencialmente a lograr la explotación de recursos con alta eficiencia. Era un pueblo totalmente diferente a cualquier otro en Honduras. El enclave fue una realidad incomparable. La compañía era propietaria de todo: viviendas, centros deportivos y de diversión, escuelas, iglesias, piscinas, bomberos, hospitales, generadores de energía eléctrica, ferrocarril, agua potable, policía privada. Y su influencia en la política nacional era humillante. Las transnacionales bananeras encarnaban a la gran empresa agrícola capitalista que, si bien en los países industrializados no tienen en la economía el peso de la industria y los servicios, en Honduras y en otros pequeños países bananeros era la principal aportante del Producto Interno Bruto. Se registra que la United Fruit Company y Standard Fruit Company llegaron a emplear alrededor de 35 o 37 mil trabajadores. Vinieron de todo Honduras, con el antecedente de cuentapropistas, minifundistas, aparceros, colonos y asalariados temporales. Relaciones de producción generalizadas que calificaban el país de feudal o semifeudal. De igual forma, migraron de Centroamérica y Jamaica, y aunque pocos, de México y la India. Se contrataban profesionales para cubrir las necesidades científico-técnicas y administrativas especializadas de esa empresa, casi autosuficiente hasta la creación de los bananeros independientes, con los que se inicia la tercerización en grande de la actividad productiva en Higuerito y Oro.
fueron atraídos por el sueño de la costa norte, igual que ahora motiva a migrar en busca del sueño americano. En el enclave los migrantes cambiaron su forma de producir y de vivir. Ya no se decidían qué producir y qué tarea realizar. Los dueños únicos de los medios de producción decidían todo. Las transnacionales compraban fuerza de trabajo para ejecutar una o varias labores culturales del banano principalmente. Las bananeras no eran exclusivamente bananeras. Aquí conocieron las formas de colaboración en la actividad productiva organizada. Se apropiaron de ellas en la jornada diaria y posteriormente aplicaron con resultados contundentes en la organización y mantenimiento de la gran huelga. En su mayoría vivíamos hacinados en barracones, pero nos favorecíamos del intercambio de las formas de vivir que cada migrante traía consigo de su microcultura. En mi barracón vivían familias de La Paz, lo voy a decir en el orden, Comayagua, Santa Bárbara, Olancho y Valle. El trabajador o trabajadora despedido salía de esas comunidades con apenas el menaje. Se le permitía 15 días para abandonar el cuarto o la casa que le habían asignado. Debía salir de la Lima si no encontraba posada con algún vecino. Ser despedido significaba abandonar el lugar donde podría haber nacido. Era totalmente desarraigado. Antes y después de la huelga hubo muchos despidos. La transnacional apuraba la mecanización de la actividad productiva y administrativa. Ya no necesitaba tantos trabajadores cuando se introdujo o aumentó el uso de maquinaria agrícola y de construcción. Igual pasó con el uso de computadoras para el uso de los asuntos administrativos. En esos tiempos, la inestabilidad laboral, si alguien le daba por gritar, van a despedir en tales o cuales departamentos, en el Tractor Shop, en el B&G, en el M&S, todos los nombres en inglés, provocaba serias preocupaciones entre los trabajadores. Cuando iban a su centro de trabajo, iban precisamente con el temor de que le dieran el tiempo, así le llamaban al despido, o lo rebajaran. Estos hechos coincidían con otros similares en la Guatemala de Juan Jacobo Arbenz Guzmán, con la diferencia de que ese gobierno buscaba transformaciones esenciales en la estructura de poder para el mejoramiento de las condiciones de vida de la mayoría de la población, y aún sabiendo que tendría que enfrentar enemigos poderosos, asumió esa responsabilidad con dignidad. Aquí, por desgracia, continuábamos con gobiernos que conservaban intacto el estilo de gobernar heredado de Carías, el último caudillo frutero, como lo llamó Philander Díaz Chávez. En efecto, las contradicciones del gobierno revolucionario guatemalteco se recrudecieron con la United Fruit Company, los terratenientes del patio y el gobierno de Estados Unidos. Orquestaron campañas que acusaban a Arbenz de comunista y de afectar los intereses de la transnacional con la aplicación de la reforma agraria. Este enfrentamiento terminó con el golpe de Estado del 27 de junio de 1954. Esto no pasaba desapercibido por los trabajadores hondureños. Escuchaban las emisoras guatemaltecas y comentaban los incidentes en aquel país relacionándolos con la situación en Honduras. Como decía Acevedo Granados en una entrevista, hubo elementos exógenos también. La revolución guatemalteca tuvo influencia en el proceso huelguista hondureño. Lo dijo en una conferencia a usted que tengo grabada hace años. Lo sabía que daban seguimiento al conflicto guatemalteco desde el gobierno de Juan José Arévalo. Nunca olvidaré a doña Rufina García, era la vecina originaria del departamento de Valle, humilde, solidaria y por lo mismo respetada en el barracón. No recuerdo si sabía leer y escribir. Ya mayor y enferma la visité en la Lima para saludarla
y en medio de la plática me dijo lo que me repetía cuando yo era más pequeño: naciste el 20 de octubre, día de la Revolución Guatemalteca. Esa fecha quedó guardada en la memoria de muchos trabajadores del enclave. En general, entre los trabajadores la solidaridad y el instinto de clase nació y fortaleció en el enclave. Algunos llegarían más lejos al convertirse en miembros del Partido Comunista, partido que solo pudo haber nacido ahí. El día que inició la huelga en La Lima, con otros niños yo jugaba frente a la escuela Esteban Guardiola y de repente nos llamó la atención los gritos de un grupo: huelga, 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 como diría nuestro cantante Mario Mezapa, que portaban pancartas con distintas leyendas. No sumaban muchos. Los hipotes íbamos adelante de la manifestación, repetíamos las consignas como loros, no sabíamos qué significaba huelga, ni nos interesaba. Lo que nos motivaba era que habían roto la rutina del día. ¿Qué podía más interesar a un niño de 9 años? Pasamos por la iglesia y tomamos rumbo a la Casa Blanca, mansión que se le asigna al gerente de la Tela Railroad Company. Cuadras antes de llegar se hacían estaciones casa por casa, pidiéndole a los trabajadores domésticos y a los yarderos que salieran y se incorporaran a la manifestación. Si no salían, los policías de la huelga, que se ocupaban del orden y la disciplina, los sacaban de las casas. A estas alturas ya la manifestación había crecido. Se concentró en el campo Chula Vista, un espacio donde cabían 4 canchas de fútbol, una de básquetbol y una de béisbol. La gradería de lo que fue el hipódromo sirvió de tarima de donde hablaban los dirigentes y se hacían las presentaciones artísticas. La cancha de básquetbol servía de oficina de la dirección de la huelga y de almacén de alimentos. La represión persistía. Vivíamos los tiempos de los criminales Eduardo Guayo Galeano en La Lima, Matías Arriaga en El Progreso, Carlos Sanabria en Colón. Los huelguistas fueron perseguidos, amenazados y algunos apresados, pero todas las agresiones fueron infructuosas para desmovilizarlos. Ya no cabía la posibilidad de dar marcha atrás a esta avasalladora movilización. Serían los enemigos internos, cooptados por la transnacional, los que se encargarían de debilitar la unidad de los organismos de conducción de la huelga. Los campeños que se acercaban a Lima se acomodaron en champas de manaca y otros dormían bajo los barracones. Por cierto, era una huelga distinta a la que paralizan centros industriales y de servicio en las ciudades. En este caso, los huelguistas hacían presencia permanente con toda su familia. Había que alimentar y entretener a los movilizados con actos culturales que realizaban artistas sacados de la misma masa. Mi abuelo nos llevó a mi tío y a mí a cantar 2 veces a esa concentración. Yo nunca he sabido cantar. Al fin de cuentas, el público no era exigente con la calidad. A manera de conclusión, debo decir, sin negar algo de lo que se ha escrito sobre la huelga, que las condiciones en las que vivían los trabajadores en el enclave no suponen ser peores a las que estaban sometidos los campesinos y semiobreros agrícolas en la zona rural hondureña y los mismos trabajadores urbanos. ¿Por qué se levanta la huelga? La manifestación del trabajador en las fincas bananeras, la intensificación del trabajo en las fincas bananeras y la violación sin consideración alguna a la temida legislación laboral podría practicarse en otras explotaciones igual en Honduras. La reacción de los trabajadores no resultó solamente en las condiciones materiales. Los pobres, por el hecho de serlo, no promueven cambios sociales. Si así fuera, hace mucho tiempo Honduras hubiera sido escenario de cambios importantes, cuando más del 60% de la población ahora está sumida en la pobreza. Lo que movilizó a los trabajadores fue haber tomado conciencia del derecho que les asistía a ser respetados y a acceder a mejores salarios y otras demandas con las que buscaban cubrir necesidades básicas.
sabían que creaban las grandes ganancias de las transnacionales a las que vendían su fuerza de trabajo. Muchas gracias. Creo que hice 10 minutos. También nos honra con su presencia el comunicador social Juan Figueroa. Para él también un aplauso. Este acontecimiento que revistió de orgullo al pueblo hondureño, pues necesita que lo veamos en su perspectiva histórica. Para eso hemos invitado al doctor Mario Argueta, quien nos hablará un poco acerca de lo que es el desarrollo, ¿verdad?, dialéctico de este proceso. Doctor, tiene la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes, amigas, amigos, compañeras, compañeros. Mis breves palabras van a intentar dar referencias históricas a nivel mundial, a nivel centroamericano y a nivel hondureño acerca de lo que ocurre el histórico año de 1954. Mi querido amigo Eduardo Ver habló de dos fechas claves en nuestra historia, 1954 y 1969, que en julio se recuerdan los 50 años del conflicto honduro-salvadoreño. Pero hay otra fecha importantísima para la historia hondureña y centroamericana, que ocurre 10 años después de 1969. Es 1979. Esa fecha es un antes y un después, un parteaguas. ¿Por qué? Porque significa el fin del viejo orden centroamericano presidido en el Istmo por la dinastía Somoza. La caída de esa dinastía significó un cambio cualitativo en las fuerzas del viejo y del nuevo orden centroamericano. Cuando hablamos de la gran huelga bananera de 1954, es a la vez, simultáneamente, es correcto hablar en singular, pero también en plural. ¿Por qué? En singular, la gran huelga bananera. Ese fue el punto focal, el eje de otra serie de huelgas que ocurrieron a lo largo de la costa norte, en el Mochito y aquí en Tegucigalpa. Entonces, es correcto hablar de la gran huelga bananera en singular y de las huelgas que el mismo año del 54 ocurren en el mineral del Mochito, en Tegucigalpa, por las obreras de las fábricas de camisas, y cada huelga planteando sus exigencias específicas. ¿Qué ocurre en Asia en 1954? Es la derrota del colonialismo francés en Indochina, cuando las fuerzas vietnamitas derrotan en la célebre batalla de Dien Bien Phu a las tropas francesas, que se ven obligadas a iniciar las negociaciones para la independencia del heroico pueblo vietnamita que había luchado contra los chinos, contra los japoneses, contra los franceses y posteriormente contra los estadounidenses y su coalición aliada. La derrota francesa incluía, por las negociaciones de Ginebra, la unificación de los dos Vietnames, el del norte y el sur, pero Estados Unidos incumplió esa cláusula y
Vietnam continuó dividido en dos hasta la derrota eventual de Estados Unidos y la reunificación de ese heroico pueblo. También hay que inscribir 1954 dentro del contexto de la Guerra Fría. Eso es clave para entender este histórico año. ¿Recuerdan ustedes que durante la Segunda Guerra Mundial hubo una alianza de conveniencia entre el campo capitalista y el campo socialista para derrotar al fascismo italiano, al nazismo alemán y al militarismo japonés? Esa alianza de conveniencia en la que la Unión Soviética llevó la mayor parte del esfuerzo bélico con 20 millones de muertos, esa coalición o esa alianza temporal durante la Segunda Guerra Mundial había colapsado para 1948, cuando el mundo se dividió en dos bloques políticos e ideológicos: el campo capitalista, presidido por Washington, y el campo socialista, presidido inicialmente por Moscú. Pero hubo un tercer esfuerzo de algunas naciones, como India, la India de Nehru, la Yugoslavia de Tito, el Egipto de Nasser, la Indonesia de Sukarno, por una tercera opción que no se alineara ni con el campo capitalista ni con el campo socialista. Este fue el bloque de las naciones no alineadas. En el campo centroamericano, en 1954, la OEA emite la Declaración de Solidaridad, un documento en contra de Guatemala. ¿Qué estaba ocurriendo en Guatemala durante esos 10 años de la primavera democrática, iniciados en 1944 y concluidos en 1954? Estos fueron 10 años de reformas que no pretendían imponer un régimen socialista en Guatemala, apenas pretendían modernizar por la vía capitalista a Guatemala, porque Guatemala, compañeros, básicamente seguía siendo una sociedad semifeudal, particularmente en la relación entre los grandes cafetaleros y la masa laboral indígena. Pero el gobierno del coronel Jacobo Arbenz se atrevió a tocar los intereses del pulpo, como se le llamaba a la poderosa United Fruit Company. Lo que pretendía el gobierno del coronel Arbenz era expropiar con compensación económica aquellas tierras de la United Fruit en Guatemala que no estaban siendo cultivadas, en otras palabras, que estaban ociosas, y se iba a pagar de acuerdo a lo que había declarado la United Fruit para fines del pago sobre el impuesto sobre la renta. Inmediatamente la United Fruit movilizó sus poderosos e influyentes contactos en Washington, encabezados por el canciller de Estados Unidos o secretario de Estado John Foster Dulles y su hermano, el jefe de la CIA, ambos abogados, y ambos habían laborado para la United Fruit. El gobierno de Estados Unidos era presidido por el general Eisenhower. Entonces, para 1954, ya en Washington se había decidido que el gobierno de Arbenz era comunista, lo que era falso, y por tanto que debía ser derrocado. Y Honduras, vergonzosamente, bajo el gobierno de Gálvez, facilitó su territorio
como lo facilitaría después con la contra nicaragüense, para que Honduras sirviera como un gran portaaviones o un gran trampolín para que la fuerza mercenaria presidida por Carlos Castillo Armas invadiera Guatemala. El ejército guatemalteco le dio la espalda al presidente, al coronel Arbenz. Arbenz no trató de ofrecer la lucha que le ofrecían los campesinos pidiendo armas para defender al régimen. Así fue como, sin pena y sin gloria, cayó esa primavera democrática guatemalteca, que después iba a iniciar una etapa de una brutal represión y genocidio que significó uno de los baños de sangre más sangrientos en la historia latinoamericana y la guerra civil más prolongada en la historia de América Latina. Pero lo que estaba ocurriendo en Guatemala, las reformas sociales, incluyendo Código de Trabajo, Ley de Reforma Agraria, trascendían Guatemala y llegaban a Honduras. Entonces, los huelguistas hondureños del 54 encontraban una fuente de inspiración, no en Moscú, no en Pekín, ahí nomás, en la vecina Guatemala. Y querían implantar esas mismas reformas democráticas para su país. La gesta del 54 en Honduras es cuando miles de obreros se atrevieron a desafiar a la poderosa multinacional United Fruit Company, a la Standard Fruit Company, que habían convertido a Honduras en la República Bananera por antonomasia. Ese mismo año de 1954, un intelectual hondureño publicó un libro hoy totalmente desconocido, pero que era una radiografía de la Honduras de su época. Me refiero al libro del médico José Jorge Callejas, Miseria y Despojo en Centroamérica. Simultáneamente, en la vecina Guatemala, un compatriota nacido en Olanchito, Ramón Amaya Amador, publicaba un célebre ensayo intitulado El Camino de Mayo es la victoria. Compañeras, compañeros, me da mucha satisfacción decirles que el espíritu de Mayo no ha muerto. Hoy, en mayo de año 2019, a lo largo y ancho de nuestro país, profesionales de la medicina, profesionales del magisterio, estudiantes han hecho suyo el espíritu de Mayo y lo mantienen en alto con la bandera hondureña al frente. Gracias. Como todo acontecimiento de estos genera impactos, pues vamos a llamar al compañero Mariano Méndez, quien nos va a hablar sobre lo que fue el impacto de la huelga en los campos de la empresa asociativa de Isletas. Para él la palabra. Muy buenas compañeros y compañeras. Para mí es un gran orgullo estar frente a esta noble concurrencia y hablar de un acontecimiento posterior a la huelga del 54. Me refiero a la empresa asociativa campesina de Isletas. Para empezar, para los que no me conocen, yo soy Mariano Méndez. Fui secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Fábrica de Labios y Tejidos Río Lindo. Y fui el encargado de capacitación campesina de la empresa asociativa campesina de Isletas.
Para hablar de ese acontecimiento, de repente no podemos desligarlo. Es una acción posterior a la huelga del 54. Acontecimiento que trae una cadena de hechos. Una cadena de hechos que tienen que ver en el pueblo hondureño, en la clase obrera, pero también en las empresas capitalistas. Entonces, en ese contexto, yo quiero ubicar lo que es la empresa asociativa campesina de Isletas. Recuerden ustedes que después de la huelga del 54, las compañías bananeras tienden a disminuir la cantidad de obreros para mejorar sus ingresos. Y para eso tienden a mejorar el desarrollo tecnológico de sus explotaciones. Para un hecho así, la tela tenía como 27.000 obreros y a los 2 o 3 años solo tenía 13.000. Había disminuido enormemente la cantidad de obreros. Pero para eso había cambiado la tecnología. En la estándar lo mismo acontecía. Se producían cambios en la explotación. Esto naturalmente también dentro del pueblo, dentro de la clase obrera, se dan acontecimientos que se han ido narrando acá. Movimiento obrero que se despierta en Tegucigalpa, que se despierta en las minas, que se despierta en todos lados. Yo recuerdo que allí por 1958 se lanza la línea de organizar los campesinos. Allí aparece Gabriel David, allí aparece Lorenzo Zelaya, otro compañero de Progreso, que son los que empiezan a organizar los campesinos. Después se lanza la línea de organizar la clase obrera en las fábricas. Era una tarea esencial. Hasta esa época, yo les puedo decir, cuando yo fui secretario general de la fábrica de hilados y tejidos Río Lindo, no existía un código de trabajo. Estoy hablando de 1958, porque el código de trabajo se emite en 1962. Sin embargo, existía una pequeña ley que la emite en tiempo de Lozano, que se llamaba la Ley de Contratación Individual, que ya lo menciona en su estudio el licenciado Puerto. Entonces hay una serie de acontecimientos. En 1966 me dan la tarea de trasladarme a Colón, precisamente al municipio de Sabá, que en ese tiempo era parte de Zonaguera. Y empecé a conocer la lucha de la clase obrera de Isletas, de esa zona. Y empezamos también el proceso de organización, de dar respuestas también a los cambios. En este evento está el compañero Napoleón Acevedo Granados, que puede confirmar lo que yo digo acá. En esa etapa se producen una enorme cantidad de cambios orientados a disminuir también la clase obrera en las fincas bananeras, tanto en Isletas como en el Alto Aguán y en todas partes. Entonces, en Isletas empiezan, es decir, estoy hablando de Isletas porque allí estaba yo, pero eso era general en todo el estándar. Ahí se empieza a cambiar el sistema de riego. El riego que antes era por bajo, después lo hacen con torres, después lo hacen con taller máster, lo hacen con maquinaria, todo orientado a disminuir la cantidad de obreros a trabajar en la finca bananera. Cambian el sistema de empaque. Antes se trasladaba el banano en tallos y ahí se empieza a trasladar empacado en cajas. Cambian todo el sistema productivo de la estándar va sufriendo cambios. Y eso naturalmente, no crean que eso está ligado a la lucha de la clase obrera. Yo recuerdo muy bien que cuando hicieron el cambio de protección de fruta
Protección de fruta es ponerle una bolsa y ponerle una tira, ponerle una vara para que no se caiga la planta. Hubo cambios. Y entonces ellos querían aumentar la actividad de trabajo, pero no mejorar las condiciones de salariales. Y disminuir la mano de obra. Entonces, todos esos acontecimientos se conocen. Como le digo, hay cambios en las empresas, pero también hay cambio en la organización de los obreros. Entonces, en la seccional 1, que en ese tiempo era Isleta, que viví la lucha de la clase obrera de ese sector, se empezó también a fortalecer el sindicato. Yo recuerdo que uno de los acontecimientos que fue muy importante para nosotros fue cuando nombramos secretario general al compañero Napoleón Acevedo Granados, sacado de la finca de Guanacaste. Y en esa etapa es que lo logramos. Y fue lucha de la clase obrera y de la organización política que teníamos en esta zona. No podemos negarlo esto. Teníamos una organización política que dirigía el trabajo en la lucha de la clase obrera. Pero, ¿qué pasa? En ese contexto sucede algo natural. El huracán Fifi. El huracán Fifi viene a destruir todas las plantaciones del sector de Isleta. Todas las plantaciones fueron inundadas, destruidas las empacadoras, destruidos los puentes, destruidas las carreteras y toda la plantación destruida. Entonces, naturalmente, trae una enorme situación económica para toda la zona y que hay que buscarle solución. Y las soluciones se plantean diferentes soluciones. Una de las soluciones era los ganaderos agarrar las tierras allí y hacer eso ganadero. Eso fue una. La otra que le plantearon a la estándar era reactivar, que la compañía bananera reactivara las plantaciones bananeras. La estándar, si no me equivoco, Napoleón me puede aclarar, habían 3 condiciones. Recuerdo muy bien que ahí por agosto de 1974, 74, perdón, habíamos firmado un convenio de trabajo con la Standard Frutos, en la cual se mejoraban, no muy sensiblemente, pero se mejoraban las condiciones de trabajo. Me recuerdo que habían subido como de 5.50 a como 7.50 lempiras diarios por jornal. Y entonces el estándar pedía que volviéramos a un periodo anterior a agosto. Eso, el Sutrasco no aceptó. Le pedía al Estado que eliminara el impuesto del banano, que recuerdo que en el gobierno de Osvaldo le habían puesto un impuesto que se inició con $1 por caja de banano y que lo habían ido bajando poco a poco hasta 25 centavos y que le eliminaran el impuesto. Y el otro, que yo no lo puedo afirmar, pero que sí rodaba, era que el estándar exigía que iba a invertir alrededor de 80 millones de ese tiempo para reactivar la plantación y que el Estado pusiera el 50% y que ellos iban a poner el 50%, pero la plantación era de ellos. Sí, el Estado no iba a tener nada que ver con eso. Entonces esa era una afirmación que tampoco era aceptable. En el contexto nacional, en ese momento, podemos decir que había un gobierno que presidía el general Osvaldo López Arellano, que en ese momento más o menos se ligaba a los intereses nacionales. Yo recuerdo que el coronel Maldonado era el director del INA, y entonces le plantearon a la clase obrera de Isleta que por qué no se constituían en empresa. Así nace la empresa asociativa de Isleta. Los obreros en una asamblea deciden constituirse. Y en la Constitución se incorporan a la empresa 453 obreros.
Yo quiero aclarar que siempre hemos hablado de empresa asociativa campesina de Isleta, pero el doctor Clodomir Santos de Moray nos aclaraba siempre que la composición social de una empresa es muy importante en la unidad interna y en la lucha de esa empresa. Y entonces, la empresa asociativa campesina de Isleta fue esencialmente constituida por obreros, no eran campesinos natos. Eran obreros que habían trabajado en la compañía, que sabían del cultivo del banano, que sabían las técnicas de cultivo, que sabían de la organización y que la misma empresa, con su dominio, los había educado para trabajar en las plantaciones. Entonces, así nace la empresa asociativa. En este momento, no les niego que me interesó hablar de este tema, porque la empresa asociativa de Isleta para mí y para Honduras, al hacer el estudio, es un ejemplo. Es un ejemplo que hay que valorarlo, y hay que valorarlo en el sentido de cuánto valor tiene la participación de los campesinos o los que están en un proyecto en la ejecución de ese proyecto. La experiencia de Isletas hay que recuperarla, porque es el movimiento más democrático que yo he conocido dentro del movimiento organizado, porque allí participaban todos en la dirección y conducción de la empresa. Yo recuerdo que para nombrar los que dirigían la empresa, se nombraron los centros, lo que llamaban los centros de producción. En cada centro de producción había un poco más de 100 obreros. Esos nombraban, eran 8 centros de producción. Y nombraban un coordinador, nombraban un secretario, nombraban un técnico. Y a nivel de toda la empresa se organizó un comité de coordinación que se reunía mensualmente. Allí se discutían todos los problemas, se analizaban todos los problemas y se devolvía a las bases. Entonces había una gran democracia. Sin embargo, esto se rompe cuando se emite ya los estatutos de las empresas asociativas, que ya le dicen que es una junta directiva, que tiene que tener 5 socios, que es hasta contradictorio porque dice que con 7 socios se puede constituir una empresa, pero que para hacer la empresa tiene que ser 5 directivos y 3 miembros del Comité de Vigilancia y Disciplina. Es decir, que es contradictorio ni con la cantidad de socios ni con la cantidad que dirigen en la empresa. Y entonces de ahí ya nace que se centraliza la dirección de las empresas. Entonces, la democratización de la empresa tiene que ser en la democratización. Y el ejemplo de Isleta es en cómo se condujo democráticamente esa empresa durante todo. Porque al momento que asume la dirección de la empresa, Isleta estaban destruidas sus carreteras, destruidos sus puentes, destruidos las empacadoras, bueno, destruido todo. Y sin embargo, estos obreros tuvieron la capacidad, la sagacidad y la entrega de reconstruir todas estas plantaciones, de reconstruir todas estas carreteras, de reconstruir las empacadoras, de reconstruir hasta la represa de agua para riego, de reconstruir todo. Y no se gastaron 80 millones, como decía el estándar. Yo recuerdo que cuando yo estuve en la parte administrativa ahí dirigiendo, solo llevábamos como 18 millones y ya habíamos recuperado parte. Ya teníamos un plan de producción de producir 5 millones de cajas de banano para ese año que dieron el golpe en Isleta. Y así en los campesinos pues, podemos decir nosotros también, cuando yo algunos ratos así me pongo a analizar en qué fallamos, en qué andábamos mal. Y entonces yo recuerdo que uno de los fallos que yo concibo, uno fue en la democracia interna.
cuando debimos cambiar la junta directiva no lo hicimos en la forma oportuna. Ese fue un error. Otro, cuando integramos nuevos asociados, no integramos exobreros, integramos campesinos natos. Entonces, llegamos a un momento en que la mayoría, que los campesinos natos eran más que los obreros. Sí, no, es decir, les hablo ahorita que nosotros ya cuando asaltan Isleta, nosotros ya teníamos 1.300 asociados. Y de 453 que eran obreros natos, había una enorme diferencia. Y en una organización, mientras hay pobreza, mientras hay miseria, mientras hay lucha, se puede mantener la unidad. Pero cuando la empresa ya empieza a salir, a mejorar las condiciones, a que se miren ingresos, entonces la chispa del oportunismo también se desarrolla. Y eso fue lo que pasó en Isleta. Porque, como le digo, ya en el año 1977, en febrero, que dan el golpe, nosotros teníamos ya un presupuesto de producción de 5 millones de cajas de bananos. Es decir, que vendidos a 6 millones, a 6 lempiras la caja, nos producían 36 millones de lempiras. Era un presupuesto que para una empresa campesina en ese momento era un presupuesto sumamente alto. Y entonces yo me parece que para el ejemplo de Isleta debe servirnos para multiplicarlos en otras organizaciones en que elevemos la participación campesina en todo el proceso, tanto en el proceso de producción como en la dirección, en la toma de decisiones, para que democratizamos. Porque yo puedo decir, y ya con el pensamiento de la crisis que hay, los problemas que han habido a nivel mundial, que el socialismo no fracasó por la cuestión ideológica. Es decir, no es el marxismo, perdonen que mencione eso, el que entró en crisis. El marxismo no entró en crisis. El que entró en crisis es la forma en cómo estamos construyendo la nueva sociedad. Entonces, si mejoramos la forma de construir esa nueva sociedad y que Isleta nos sirva de ejemplo, yo creo que hemos logrado algo. Muchas gracias, compañeros.